Aquí Hola, está. Hola, ¿cómo estás, María? bien, 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 gracias a Dios. Hola, Jan, Hola María, ¿cómo estás? bien, ¿y Qué ustedes? bueno. Ya, vamos Bien, a bien. comenzar entonces. Muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Social Estigma, Transforma la mirada, un espacio de privilegio para la investigación del comentario, donde conversamos sobre cómo avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y empática. Hoy hablaremos con dos grandes invitados sobre cuidados y demencia y cómo impacta este tema, el tema del estigma, sobre estos conceptos. Nos acompañan hoy María Opar, presidenta de organización Incanehuen, agrupación que tiene por objetivo el disminuir la sobrecarga del cuidador y cuidadora, entregando orientaciones y ayuda para facilitar el cuidado de una persona con demencia. Nos acompaña cuidadora adjunto de Micare y docente de la Escuela de Psicología de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián. Su área de estudio es sobre sistemas y programas de cuidado en envejecimiento en problemas de salud de alto impacto. Gracias a ambos por estar aquí. Ya. Les pregunto, empezamos. Jan, te pregunto a ti, desde la investigación, desde la teoría, desde lo que tú haces, ¿cómo se manifiesta el estigma en torno a las demencias en Chile y quizás en América Latina, pero nos podemos centrar solo en Chile? Mira, el tema del estigma es, bueno, un área que en salud se investiga bastante, en especial en salud mental y en otras también problemas de salud y otros ámbitos de fondo que impactan harto en la vida de las personas y de todos nosotros en general. Y desde la teoría, así siendo, buscando una mirada lo más simple posible, uno podría pensar que cierto el estigma entendido como este conjunto de creencias negativas, ideas negativas respecto de algo, que se traduce en conducta, que eso es importante, no se traduce en discriminación, se traduce en maltrato y otras cositas que vamos a ir conversando, puede tener distintos niveles y grupos. Entonces, uno primero tiene que pensar que el estigma de base siempre está como a nivel de la población, a nivel de estructura. Ya es decir, tenemos como sociedad, como cultura, ciertas ideas que son mejores o peores respecto de ciertas cosas. En este caso estamos hablando de la demencia. Entonces, como sociedad, como cultura, tenemos una mirada quizás más bien negativa de la demencia, y eso después baja, por decir así, a las personas y los grupos más pequeños. Entonces ahí uno reconoce otros estigmas, como por ejemplo el estigma asociado a cómo yo internalizo lo malo de esa enfermedad o esa idea negativa, que se llama autoestigma. También en el caso de los cuidadores y demencia, el estigma por asociación a las familias o los cuidadores de personas con demencia. También tenemos el estigma profesional, que ese es bien relevante en el ámbito de las demencias, que cierto tiene que ver con cómo los profesionales de distintas áreas también tienen ideas negativas y que hace que generen distancia de las personas con demencia y sus familiares muchas veces. Entonces, eso por ejemplo es una clasificación bien general. ¿Y en qué se traduce en respecto de la demencia? Bueno, por ejemplo, en que tendemos a nivel de la población, por ejemplo, a deshumanizar a las personas con demencia. Tendemos a ver como sus capacidades en términos totales y absolutos, ya no grises ni entre medios, sino tiene demencia, en fondo perdió total capacidad, pierde quizás su autonomía, su identidad absoluta. En el ámbito de los profesionales tendemos a pensar que no tenemos nada que hacer respecto de las personas con demencia, entonces por ende generamos una distancia terapéutica. Decimos como, no, aquí no hay nada que hacer, váyase para la casa y listo, ¿no? Siendo que sabemos que hay muchas cosas que se pueden hacer para estar mejor aunque se viva con demencia. Y lo mismo pasa en el caso de los cuidadores, ¿no? De cómo las familias también comienzan a ser aisladas del resto de la sociedad por lo mismo, ya por un poco, por respuestas de temor, por respuestas de pensar que son una carga, ¿cierto? Y se empieza a dar esa distancia social finalmente que, a mi juicio, es lo más crítico del estigma.
Oye, en ese sentido también, ¿qué rol juegas tú como investigador? ¿Qué rol juega la investigación en este cambio de mirada, de tratar de ya no estigmatizar a la gente que tiene demencia y bueno, otras? Mm, mm. Mira, la investigación en el ámbito de las demencias y el estigma, yo pienso que tiene dos grandes patitas, ¿no? Una, primero, tiene que ver con hacer visible el problema. Ya sea, si no lo entendemos, si no lo documentamos, si no lo estudiamos, no tenemos forma de poder luego abordarlo, ¿cierto? Tratar de prevenirlo, tratar de reducirlo, ¿sí? Y para eso primero tenemos que entenderlo. Entonces ahí eh, muchos y varias investigadores e investigadoras trabajan en esta línea, ¿cierto? De, por ejemplo, generando pautas de evaluación para poder medir esas conductas estigmatizantes en estos distintos grupos a nivel de la población general, a nivel de los profesionales, a nivel de las personas con demencia misma, por ejemplo, que es el trabajo que yo más he hecho. Y eso después nos lleva a poder decir, ¿no? Como, bueno, así se manifiesta, por ejemplo, el estigma en los cuidadores, así se manifiesta en la población general, y por ende, entonces, por ahí podemos intervenirlo, prevenirlo y manejarlo. Ujú. Bueno, es una buena forma de cambiar. Oye, yo creo, personalmente, creo que es efectivamente mucho estigma y mucho desconocimiento Mm. de la población general cuando no nos ha tocado o no nos, bueno, no nos ha tocado en general. Ahora, María, paso contigo y tú que tienes toda la experiencia del trabajo como cuidadora con el Ujú. tema y además eres presidenta de una organización. ¿Cómo crees tú que afecta este estigma a las familias y a las cuidadoras, a las personas que acompañan a personas con demencia? Lo mismo que decías tú, lo mismo que dijo Jan, el desconocimiento te lleva a muchos prejuicios y el estigma propio de no saber de qué se trata. Y esto involucra miedo, vergüenza, qué voy a hacer, el qué dirán, son muchas cosas que influyen. Entonces, lo importante es poder tener esta educación, yo creo que desde que se ingresa al familiar que uno cuida, al GES, al programa, inmediatamente debe haber una información a la familia, a quien está presente, para dar a conocer de qué se trata. Porque esto, principalmente, lo que más se ve en las personas mayores, que cuidan a un familiar, que cuidan a su esposo o esposa con este diagnóstico se enfrenta a lo que se decía antes, la demencia se llevaba por el lado de la locura. Y eso es lo que hoy día cuesta sacar en medio de esto. Es un estigma de lo que más influye. Y no es lo mismo que hablar de Alzheimer, porque la gente entiende algo más del Alzheimer que entender la demencia. Entonces hay que explicarlo, hay que enseñarlo, hay que educar en este caso, a los cuidadores, a la familia y a la sociedad en general. Y tú en ese sentido, justo, como qué estrategias o iniciativas han ideado, han puesto en práctica desde tu agrupación para trabajar esto del estigma. Como, ¿qué iniciativas específicas o ideas? Esto mismo, educar, hablar del tema. Nosotros, estos espacios que tenemos de reunión entre cuidadoras, hablamos mucho de cómo se vivió el día a día y eso va generando aprender más, porque cada experiencia es diferente, cada día es diferente de cada cuidadora. Entonces eso nos lleva a ir conociendo, a vivir, el que lleva una, no sé, un tiempo más de cuidado, ya ha vivido más cosas que el que viene iniciando. Entonces, para el que va recién empezando en esto, solamente el escuchar se va dando cuenta, primero, que no está solo. Segundo, que sí, esta enfermedad ya es como que se está haciendo común, este diagnóstico. Entonces, ahí nosotros también aprovechamos buscar espacios de educación y también del autocuidado, porque muchos se encierran en eso. Como lo mencionaba Jan, el aislamiento. Por el mismo miedo al enfrentar la situación, que le digan qué es lo que está pasando, porque hay acciones que uno no puede estar explicando a la gente, no, que esta persona tiene, o quien está conmigo tiene demencia. A mí me pasaba con mi mamá. Yo salía con ella y ella veía un niño, ella lo tomaba y no lo soltaba y la gente reaccionaba mal. Entonces, ¿qué hice yo? Yo no podía estar diciendo a la gente que ella tiene Alzheimer, que ella tiene demencia. Si decía demencia, que fue por ahí por el 2015,
15 más o menos, pucha, nada se conocía todavía como se conoce hoy día el tema de las demencias. Entonces yo decidí crearle una credencial y decía Alzheimer y decía soy Esmeralda. Entonces yo tampoco le podía amarrar las manos a mi mamá. Entonces ella tenía que pasar a un niño o lo tomaba, le hacía cariño, pero no lo quería soltar. La gente se daba vuelta y solamente al ver la credencial ya tenía una actitud diferente. Entonces ya dije, hay una forma que hay que concientizar a la gente de que hay algo que se está viviendo y esa fue una de las razones que también nosotros tenemos, que algunos de nuestros familiares que están en la agrupación tienen su credencial. No dice Alzheimer, pero hay algo que lo identifica y que entonces la gente también ya tiene una reacción diferente. Entonces eso es una de las formas que nosotros estamos haciendo y cada taller que hacemos siempre estamos viendo de poder aprender más sobre esto. ¿Y crees, por ejemplo, en ese sentido, María, que el resto de agrupaciones que son parecidas a la tuya están también tomando este tipo de iniciativas o existe quizás alguna otra que a ti te parece interesante y que pueden estar de parte de algo del gobierno? Yo lo que he estado mirando, porque estoy buscando en las redes, hay muchas agrupaciones que ya se están involucrando en esto y todos están en lo mismo, de buscar, de educarse, de crear conciencia, porque nosotros como cuidadores no es difícil llevar este tema, pero también necesitamos ayuda de los que están alrededor nuestro y es una forma de también que ellos sepan, porque el mañana nadie lo conoce. Yo viví este tema de cuidado, mi grupo está viviendo este tema de cuidado, pero tú no sabes el alrededor que le va a tocar el día de mañana. O es cuidador o es una persona con diagnóstico. Entonces, yo veo que hay muchas agrupaciones que están en el tema de la demencia, es como gritar al mundo lo que estamos viviendo. ¿Para qué? Uno para el cuidado y otra para la prevención y otra también para concientizar, o sea, para tener empatía, de saber que si yo estoy viendo a una persona que está actuando de una forma diferente, no llegar y criticar, no llegar la burla, hay que evitar la burla, pero saber qué le estará pasando a esta persona. Yo me he encontrado con muchas personas en la micro, en el metro, en filas, una conversación, y al principio yo decía, ¿cómo le hablo a esa persona que el que está hablando de su familiar tiene Alzheimer y no sabe qué hacer? Yo estaba recién aprendiendo. Pero ahora me tomo la libertad y me encontré en situaciones y lo expreso, lo explico. Trato de involucrarme en la conversación y ahí también hago también la invitación para que puedan ir a nuestro grupo. Buenísimo. Oye, Yanni, y en ese sentido, aquí yo creo que María ha hablado de bastantes barreras, desde la investigación, desde lo que tú haces. ¿Qué barreras crees tú que generan el estigma para acceder a este tipo de cuidado, para acceder incluso a la educación sobre cuidado? Y Sí, sí, no. Creo que María resumió muchas cosas muy relevantes. Yo creo que, y bueno, un poco lo que se ha visto en demencia tiene que ver con cómo el estigma limita la búsqueda de ayuda. Ya, eso es algo súper importante y que se ve, ya en general, desde las familias muchas veces o las personas que están apoyando a una persona, por ejemplo, que está viendo que hay un cambio cognitivo, que algo está pasando, y ahí se produce una, María dijo, vergüenza, temor, en efecto. ¿Por qué? Porque esos son los sentimientos y las emociones que a través de la información general probablemente la mayoría de nosotros y nosotras tenemos respecto de la demencia, ya tal como decía María. Entonces así va a ser la forma en la que vamos a reaccionar a eso. ¿Ya? Entonces eso hace que busquemos menos ayuda, que las familias, como decía María, pensemos que estamos solas, ¿cierto? No, la familia, soy la única familia viviendo esto y tal como decía ella, lamentablemente, ¿cierto? ¿No? La demencia sigue siendo una de las enfermedades que sigue aumentando, entonces es muy poco probable que seamos las únicas personas que vivamos esto. Entonces, el tema de la búsqueda de ayuda lo limita muchísimo. Que sería distinto si nosotros tuviéramos una idea de la demencia, por ejemplo, en las familias, ya, ok, esto no está pasando, pero podemos hacer cosas. Y yo sé que si busco ayuda vamos a poder vivir un poco mejor y cuidar mejor a mi familiar. Sería distinto a cómo lo enfrentamos, ¿no? Y ese es el impacto que tiene el estigma y por eso es tan importante. ¿Ya? Entonces está el tema de la búsqueda de ayuda, pero también el estigma en sí mismo
hace que aparezcan otras consecuencias también, que uno desde la investigación le llamamos variables o dimensiones más psicosociales. Entonces, por ejemplo, si una cuidadora de una persona con demencia tiene un alto estigma también hacia su familiar, probablemente esta cuidadora va a tener también más niveles de estrés, más niveles de sobrecarga percibida, peor calidad de vida. Ella es probable que también tenga otras alteraciones de salud mental, por ejemplo, síntomas depresivos, ansiosos, o sea, que su propia salud mental también se vea alterada solamente por tener esos niveles de estigma elevados, por decir así. Y eso desde la investigación es muy, muy relevante. Y yo quería complementar un poco lo que decía María, porque el estigma también, si uno le da como concepto, uno en general, tal como dice ella, uno parte de una primera parte, por decir así, una primera fase, y es que tenemos falta de información o tenemos información equivocada. Por ende, yo después de eso me voy a comportar o voy a actuar acorde con esas emociones o esos conocimientos que son inadecuados, tal como decía María. Entonces ahí la educación es fundamental. Y ella también ahí dio un ejemplo súper bueno de otro concepto que en la intervención del estigma se trabaja harto, que es algo que se llama contacto o exposición. Entonces eso dice que la mejor forma de reducir el estigma también tiene que ver con que las personas tengamos experiencias con las personas que tienen el problema, por decir así. Y entonces, cuando a lo mejor yo tengo ideas súper malas de la demencia, pero resulta que la abuelita de mi mejor amigo tiene demencia. Entonces yo la voy a ver todos los días, o voy 2 veces a la semana a tomar once, y ahí yo interactúo con la abuelita, pues tomo té, y me río, jugamos rompecabezas, qué sé yo, y resulta que ahí me voy dando cuenta, sin darme cuenta, sí, como inconscientemente, que en realidad no es como me la pintan en las películas, que Así no es es. agresiva, que se deja cuidar, que por supuesto hay que tener algunas consideraciones especiales para manejarla, por supuesto, pero que no es esa imagen, ¿cierto?, que quizás uno ve en las películas o esa imagen tan negativa, tan terrible que muchas veces uno muestra. Y eso se llama contacto o exposición, y es una de las herramientas también más poderosas que hay para poder como reducir el estigma, junto con también esto de que ahí las personas, por ejemplo, hoy día los influencers, las personas famosas, los medios de comunicación tienen también mucha relevancia en especies de líderes de los temas. Entonces, todos hemos visto, por ejemplo, la historia que, por ejemplo, eh, se ha compartido, distintas historias que se han compartido de personas famosas con Alzheimer, ¿cierto? Y esa generosidad que muchas veces también las personas famosas tienen para querer compartir su historia, también cambia mucho, impacta mucho en cómo en general vamos percibiendo nosotros esa condición. Ujú. Y en eso, ¿cómo crees entonces tú que impacta, que tú estás diciendo, a ver, por ejemplo, el conocimiento, el acceso, el estar, la experiencia? ¿Cómo cambia quizás ahí también el switch del cuidador de alguien? Porque también es distinto a alguien que cuida una persona mayor o un joven con discapacidad intelectual o eso. ¿Cómo cambia con alguien que tiene alguna demencia? ¿Cómo cambia quizás el switch? Y tú lo has visto quizás en alguna de tus investigaciones, al tener más conocimiento, alguien que cuida o no cuida. O sea, alguien que tiene conocimiento de alguien que cuida. Sí, totalmente. Y creo que María también lo dijo súper bien en cómo ella mostraba esto de cómo, por ejemplo, los cuidadores se van educando a ellos y ellas mismas y van cambiando. Un concepto que yo investigo se llama, como uno le puede llamar, como el nivel de preparación o disposición de las cuidadoras, ya que tiene que ver con cómo las cuidadoras, como decía María, desde, por ejemplo, que conocen el diagnóstico de su familiar en este caso, van cambiando la apreciación y la forma en que ven a su familiar. Entonces, usualmente, en una primera etapa, las cuidadoras tienden a pensar, por ejemplo, que la persona no tiene un problema, una enfermedad, ya que es, por ejemplo, que se está comportando así como venganza o porque le dejó de querer, ya, o porque temas de personalidad, ¿cierto? Como un ataque más propio, más hacia mí misma, quizás. Porque también muchas veces, la mayoría de las cuidadoras son cónyuges, son las esposas, ¿cierto? Son las hijas. Entonces, por supuesto que se mezclan un montón de cosas también personales y eso es parte también del proceso de cuidar a otra persona.
Pero en demencia pasa todo eso. Se ve esa primera etapa por el desconocimiento, como por esos motivos, ¿ya? Entonces eso hace mucho más difícil que uno tenga más disposición a cuidar y hacer las cosas de otra manera. Y cuando, como decía María, entre educándose, entregándole conocimiento, exponiéndose, conociendo a otros cuidadores que le van mostrando, mira, chiquilla, podías probar estas cuestiones, yo también viví lo que tú viviste, después te aseguro que va a ir pasando un poquito más, vas a entender más del proceso, ¿cierto? Le vas a seguir queriendo igual, en fin, todo vuelve un poquito ahí a estar más calmado. Se va produciendo un cambio, ¿ya? Y eso en general va haciendo que se reduzca ese estigma inicial que también las cuidadoras podían tener. Y en el caso de las personas con demencia, que también es otra área que yo he investigado, también pasa mucho que las personas al inicio, en especial las personas con demencia leve, cuando se les diagnostica más tempranamente, eh, tienen ideas muy malas de sí mismas. O sea, dicen, no quiero ser una carga, esto también es un castigo por algo malo que hice, no me cuidé, o no valgo, o sea, cosas como ya no valgo lo que valía antes, tengo mucho temor de que sepan que tengo Alzheimer porque me van a discriminar, porque no me van a invitar al club, porque no me van a invitar a jugar a la pelota, el trabajo, ¿no? Si yo trabajo quizás y tengo una demencia leve, ¿qué va a pasar conmigo? Ya, mi pareja, ¿qué va a pasar? Puede pensar que quizás ya no podemos estar juntos. O sea, ahí aparecen un montón de cuestiones y tal como decía María, ahí en esa trayectoria, que ahí el apoyo es tan importante como decía ella, los cuidadores, las cuidadoras y las personas con demencia misma también van cambiando en su forma. Entonces, la forma en que van entregando apoyo cambia, la forma en la que una persona con demencia recibe apoyo también va cambiando. Entonces se da hacia algo bien dinámico. Ujú. María, vuelvo a ti y ahí te pregunto un poco lo que hemos escuchado de Jan. ¿Cómo ha sido tu experiencia, tú que fuiste además cuidadora y también en lo que has visto en tus compañeras cuidadoras? ¿Cómo has visto los cambios quizás en el tiempo? Tú dijiste, bueno, mi mamá en el 2015, han pasado 10 años. ¿Cómo ves tú el cambio en el tiempo de una persona hace quizás 10 años atrás y hoy día frente al estigma de tener una demencia? Bueno, ha habido bastantes cambios. Cuando yo empecé con el cuidado de mi mamá, yo desconocía totalmente esto. Mi visión solamente cuando me dijeron Alzheimer es que se la van a olvidar las cosas, pero empecé a ver muchas cosas más. Y algo que hablaba Jan, que a mí me sucedió, a mí me costó la relación con mi mamá porque no fui criada por ella. Viví 3 años con ella, tuve momentos difíciles, entonces no tenía unos bonitos recuerdos. Cuando se vio que tenía que quedarme con ella, cuidarla, yo pensaba eso, lo que decía ella, que esto lo hace porque no quiere estar conmigo, no, a lo mejor no me quiere, nunca me quiso, no sé, me venían muchas cosas y eso me causaba molestia. Pero cuando empecé a encontrar la información, saber que no era ella, es el diagnóstico que tiene, que la tiene así, que todo lo que estaba haciendo ni ella lo entendía, por qué su comportamiento iba cambiando, empecé a entenderlo de forma diferente. Y había algo muy importante, que yo lo converso mucho con mis cuidadoras igual, el tema del perdón. Cuando queda algo en el camino con esa persona, es importante el perdón para uno liberarse. Perdón. A mí me llevó a esto para poder entender más a mi mamá, el perdonarla y empecé a amarla, a quererla de una forma diferente. Y el cuidado con ella también fue diferente, cambió. Me liberé de eso. Y de ese tiempo a ahora, obviamente hay más conocimiento, hay más facilidades también, aunque hoy día el número de diagnósticos se ha aumentado mucho, también hay una lista de expertos para poder ingresar a los programas que hay, por ejemplo, en las comunas, pero por lo menos hoy día están las agrupaciones, están los servicios de salud, están por todos lados, se está viendo cómo el gobierno también está implementando esto, entonces hay ayuda, hay conocimiento, entonces hay una esperanza, ¿ya? Sí, hay que esperar un poquito, hay unas atenciones que son más lentas que otras, porque cuando yo empecé tenía atenciones todas las semanas, ahora son más alargadas, pero por lo menos hay una orientación.
Entonces, en ese sentido, sí hay cambios, han habido cambios favorables para nosotros las cuidadoras, como también en el diagnóstico para las atenciones que necesita recibir. Ahora, como yo lo hace, también la investigación ayuda mucho para poder llamar hoy día a los profesionales que se están formando, es importante. Yo tengo que decir que también a causa de esto, de que mi mamá estuvo con este proceso de diagnóstico, estuvo con terapeuta, ahí recién conocimos esta área, esta profesión, y mi hijo ahora es terapeuta. Entonces eso también lo llevó a elegir una profesión, ¿ya? Y entonces los cambios sí, de 10 años se han visto. Hoy sí falta muchas cosas que hacer, pero es que estamos creciendo juntos, estamos aprendiendo juntos, tanto profesionales, gobierno, el cuidador. Entonces esto nos ayuda también para ir mejorando cada día y viendo las necesidades que se van presentando, porque como decía, son muchos diagnósticos de demencia, son todos los pacientes o todas las personas diferentes y los día a día de vivir también son muy diferentes. Aunque tengamos 10 personas, estemos en un mismo grupo, en el mismo diagnóstico, todos para hacer diferente su diario vivir. Entonces eso está ayudando mucho, se está viendo, se está conociendo y el conversar, dar a conocer la necesidad o lo que vivió, ayuda también a crecer en esto. Como esa sesión de buenas prácticas, de experiencias, de compartir. Sí, sí, es importante. ¿Y qué, quizás ya para ir cerrando, qué le dirías tú, María, así como a la gente que se está enfrentando recién a un diagnóstico de demencia de su pareja, de su familiar, de su madre, de cualquier, de un amigo? ¿Qué les dirías Claro. como, mira, a mí me pasó X? Sí, eso lo hacemos siempre en la agrupación. Cada cuidador que llega nuevo al grupo, primero damos a contar cuál es su diario vivir, qué es lo que está viviendo, por qué llegó ahí. Y cuál es su percepción, qué es lo que ve en lo que ha tenido que vivir, empezar a vivir. Un mensaje para las cuidadoras, primeramente, olvidar los miedos y olvidar que está sola. Ya llegó, por ejemplo, a un grupo de que estamos viviendo lo mismo. Nosotros siempre decimos, nosotros hablamos el mismo idioma, entonces nos entendemos. Y no tener miedo a preguntar, no tener miedo a consultar y estar siempre atento a los cambios, porque llega un momento que después, como se pierde el lenguaje, saber esos cambios nos ayuda mucho también a entender qué está viviendo, entonces poder darlo a conocer. Yo a mi mamá la llegué a conocer mucho, entonces ya un cambio, un gesto, yo me decía, mi mamá está pasando por algo y no sé, ni ella sabe decirme, me duele o tengo ganas, no sé, entonces ahí yo podía comunicar al médico tratante, exámenes y ahí podíamos descubrir. Entonces, no tener miedo a preguntar, a consultar. Porque dentro de estos los estigmas, el miedo a preguntar es que se van a reír de mí, que cómo voy a preguntar eso, influye mucho. Entonces las cuidadoras hay que tener mucho amor, paciencia, buscar información. Yo busqué mucho. Mi mamá era muy activa, era una persona muy de salir y todo, manualidades. Entonces yo busqué de eso. Siempre la tuve ocupada. Siempre, siempre busqué algo nuevo. Ella se entretenía porque ya ella no me podía ayudar en cosas de la casa. Era muy buena para la cocina. Entonces busqué otra estrategia. Fui buscando, buscando y hoy día el mundo del internet, de las redes, nos entrega mucho. Así que en eso es siempre estar informándose, buscar y no tener miedo y también pedir ayuda. Lo importante es también saber pedir ayuda. A la sociedad es importante también, esto que decía yo antes, de poder, primero el respeto, de observar, de no criticar, de no prejuiciar, de no ofender, sino que saber, por detenemos un minuto, qué le está pasando a esta persona, por qué está así. Y al saber, no sé, incluso a veces uno puede preguntar, necesita ayuda, lo hacemos con cualquier persona con discapacidad. Lo que pasa es que la discapacidad que no se ve es más difícil de entender. Pero averiguar, preguntar en qué forma. Yo creé conciencia hasta en mis vecinos. Yo tenía el apoyo de mis vecinos. Entonces, si no hay información, no hay apoyo, no hay cómo entender. Eso, como cuidadora. Y las organizaciones también, por tener empatía, saber recibir a quien viene, a veces saber escuchar. Escuchar porque a veces nos reímos mucho
como a veces nos toca llorar, escuchar un testimonio, vengo mal y que se desahogue, porque en la casa a veces no tiene con quién conversarlo, no lo va a conversar con el familiar que está cuidando. Entonces, donde esté, poder escuchar a aquella que viene y ahí contener. Y ahí uno puede dar la experiencia, mira, yo también pasé por esto. Y eso ayuda, alivia, libera. Así que esas son las palabras que yo podría decir ahora. Buenísimo. Y Yanni, tú en complemento a lo que dijo recién María y quizás desde tu experiencia y también desde tus investigaciones, desde la teoría, como, ¿qué les dirías también a tanto bueno, a cuidar y también como en su autocuidado? Porque por ahí María algo dijo, es importante que uno libere uno, pero también preocuparse obviamente del que estás cuidando. ¿Qué complementarías tú, qué dirías tú a las personas que hoy se enfrentan a un diagnóstico así? Sí, yo, mira, quizás más que complementar, reforzar, porque creo que María tiene la experticia ahí, Mm, pero en experiencia y todo, y resume súper bien todas las ideas que uno puede decir. Yo quizás solamente reforzar, hay un concepto que a mí me gusta mucho en el ámbito de todas las transiciones en el cuidado que tienen que ver con la compasión. Sí, que tiene que ver con cómo cuando una familia, una persona enfrenta una situación difícil, porque un diagnóstico de Alzheimer es uno de los diagnósticos más difíciles también, que más se teme, que más incertidumbre genera, es primero tratarse con mucho cariño a sí mismo y decir, ok, yo no estoy preparado, preparada para vivir esto, por supuesto, entonces, como decía María, tengo que buscar ayuda. ¿Ya? Y ahí puede haber muchas ayudas dependiendo de dónde estemos. Puede ser, como María decía, una amiga, un amigo que ha vivido lo mismo, un familiar, puede ser algo más institucional, por ejemplo, si llamamos a un fono Salud Responde del Ministerio de Salud, donde nos pueden orientar con información, con los recursos que hay, donde quizás nos pueden decir dónde buscar información, porque también hoy día tenemos tanta información dando vuelta que mm, eso muchas veces más que darnos más tranquilidad, nos da más ansiedad y más angustia porque no sabemos juntar esos pedacitos del rompecabezas. Es mucha información dando vuelta. Entonces, buscar información institucional, buscar información de amigos, más informal, y ver qué existe. A lo mejor en la municipalidad también hay información que me pueden ayudar. Entonces, tratar de no dar ese paso, ese primer paso sola. Yo creo que si se puede encontrar ese apoyo inicial, como decía María, de ya llegar a la información y agarrar como una ruta para seguir caminando, eso la investigación también lo dice que ayuda mucho. Ya, porque de ahí para adelante, como María lo debe saber mucho mejor, la ruta es súper distinta dependiendo de cada familia y cada persona. Pero ya una vez que se entró ahí, la cosa está un poco más, se siente un poco mejor. Entonces, yo diría que la búsqueda de información antes de hacerse cualquier idea de tomar decisiones es lo más recomendado y eso está cerca. Y eso yo creo que para los cuidadores y también yo creo que a nivel de la sociedad en conjunto, yo creo que también es importante ir levantando que todo esto, al fin y al cabo, nos hace, tal como decía María, ir como trabajando o tratando de tener comunidades, grupos, barrios, ¿cierto? Que también sean un poco más amistosos a las personas con demencia, porque ella lo decía súper bien, como aquí no hay nada visible, ¿cierto? Que uno pueda decir, ah, esta persona tiene un problema cognitivo, a veces está más cerca de lo que pensamos. Entonces, a veces por ejemplo, una persona comienza a retraerse por vergüenza, comienza a dejar de hacer las cosas, la familia comienza a retraerse y ahí quizás nosotros de afuera podemos preguntar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? ¿Puedes conversar conmigo sin vergüenza, sin temor? ¿No? Como yo no te voy a enjuiciar, yo te quiero ayudar. Por último, ponerte el oído nomás, que eso, como decía exacto. María, ya ayuda. Entonces, ahí vamos avanzando. Y me acuerdo solo para cerrar, hace unos días estaba en una biblioteca de Santiago Centro y estaba trabajando en el computador y me fijé que una persona mayor, que ahí yo después probablemente supuse que tenía un problema cognitivo como demencia u otro, llegó también ella, se sentó a leer el diario que estaba ahí disponible, los diarios los leía y se paraba cada rato, cada 10 minutos a preguntarle algo a la persona que atendía en el mesón. Se le preguntaba, por ejemplo, a qué hora iban a cerrar.
y yo creo que le había respondido, le había preguntado unas 10 veces lo mismo durante, habrá sido 2 horas que yo estuve ahí trabajando. Y era tan bonito ver cómo, en este caso, el joven que atendía, que sin ningún problema le respondía cada vez que la señora iba a preguntarle. Incluso en un momento ya, para él también quizás tenía que hacer otras cosas, le dijo, mire, yo me llamo, no me acuerdo el nombre, su nombre, pero yo me llamo Eugenio Francisco. Yo le voy a ir a avisar cuando vayamos a cerrar antes, ¿ya? Para que usted esté tranquila, entonces quédese ahí nomás leyendo los diarios, para que no se pare a cada rato, y yo le voy a avisar, ya cuando vayamos a cerrar. ¿Le parece? La señora, encantada. Listo, muchas gracias. ¿Listo? Entonces ahí, ¿cierto? Vemos una forma en la que Empatía. la comunidad también, claro, empática, tal como decía María, eso se genera, ¿no? Eso hay que educarlo, hay que hablar del tema y ahí, ¿cierto? Vamos a poder continuar siendo como ciertos barrios, comunidades que sean un poco más amigables para todos, finalmente. Sí, bueno, que gracias a ambos, una bonita conversación muy, muy interesante sobre el tema del estigma y las demencias y desde la teoría y experiencia de la super experiencia de María y además que es tremenda mujer que ha armado esta presidenta de la organización. Así que quiero agradecer a ambos por este Gracias. tiempo, por este rato, por ser parte y quiero dejar invitado a todos quienes están y que ven este live a una próxima sesión que va a ser yo creo que los primeros días de noviembre, así que ahí vamos a estar avisando por nuestras redes. Así que muchas gracias nuevamente y que estén muy bien. Gracias, Francisca. Que estés bien. Muchas gracias a ti, Ya. Francisca. Chao, María. Que estés muy bien. Nos vemos. Chao. Chao.